En el video anterior presentamos la base teórica de nuestra investigación y expusimos las fuentes científicas que emplearemos para analizar el debate sobre si el origen del alcoholismo es genético o ambiental. A partir de esos estudios, y citando directamente a los autores que revisamos previamente, en este video desarrollaremos cada uno de los argumentos principales. Explicaremos sus implicancias y compararemos la solidez de la evidencia disponible. En primer lugar, ahondaremos en los argumentos del bloque hereditario genetista, donde exploraremos el argumento de la estabilización tardía, el papel del sistema dopaminérgico y la similitud parental. Finalmente, realizaremos una síntesis integradora. Discutiremos la fortaleza metodológica de las investigaciones que hemos citado y plantearemos nuevas preguntas a partir de este recorrido. En primer lugar, desarrollamos el argumento de la estabilización tardía, cómo y por qué los rasgos genéticos vinculados al control conductual afloran con mayor claridad durante la adolescencia, justo cuando los patrones de consumo se consolidan. La idea central es la siguiente. En la adolescencia hay un momento en que las diferencias individuales en autorregulación y sensibilidad a la recompensa se afianzan. Del artículo central para este argumento, la investigadora Maya Choi y colaboradores de la Rutgers University New Brunswick se extrae la propensión genética al descontrol conductual y los rasgos de impulsividad, como la búsqueda de sensaciones, están significativamente asociados con un mayor riesgo de consumo temprano de alcohol. Estas características son manifestaciones descendentes del funcionamiento genético y neural. Pero, ¿qué significa eso empíricamente? Significa que conforme avanza la adolescencia, los efectos genéticos sobre el comportamiento se vuelven más consistentes y menos modulables por efectos pasajeros. El artículo lo resume así. La propensión genética al descontrol conductual y la búsqueda de sensación se asocian de manera única con la iniciación y la aceleración de los comportamientos alcohólicos tempranos. Esa asociación única indica que la genética aporta explicación adicional que no se solapa totalmente con medidas de ambiente o personalidad. Es un componente independiente que emerge con la consolidación del patrón conductual. Para que se note en concreto, el estudio reporta que el puntaje poligénico aumenta entre 12% y 44% el riesgo de conductas alcohólicas tempranas de cada desviación estándar en ese puntaje. En resumen, cuando la conducta se estabiliza, la huella genética vinculada a la impulsividad y búsqueda de sensaciones se vuelve más evidente y contribuye de forma mesurable a la consolidación del patrón de consumo. En segundo lugar, analizamos el argumento del sistema dopaminérgico. Este plantea que variaciones en genes que participan en el circuito de recompensa del cerebro, como GABA2, DRD2 o DRD4, influyen directamente en la vulnerabilidad al consumo y la dependencia del alcohol. Esto muestra que el alcoholismo tiene una base genética de carácter neurobiológico. En el estudio de Edinburgh y su equipo se encontró que las variaciones del gen GABA2, que participa en la transmisión inhibitoria GABA y se comunica funcionalmente con el sistema dopaminérgico, están fuertemente asociadas con la dependencia del alcohol y con alteraciones en la actividad cerebral. Esto indica que la interacción entre el sistema GABA y el sistema dopaminérgico regula el equilibrio entre excitación e inhibición neuronal, modulando cómo reacciona el cerebro frente a estímulos placenteros como el alcohol. Y también destacan que la fuerte asociación de GABA2 con la dependencia del alcohol y con la frecuencia beta del electroencefalograma sugiere que este gen podría influir en la susceptibilidad del alcoholismo, modulando el nivel de excitación neuronal. La influencia del sistema dopaminérgico se extiende también a los circuitos de recompensa y control emocional. Aquí, los receptores GABA-A interactúan con los receptores dopaminérgicos modulando procesos críticos como el placer, la ansiedad y la impulsividad, que son elementos centrales del consumo patológico del alcohol. Por eso los receptores GABA son tan importantes. Los autores explican que los receptores GABA son sensibles al etanol y median muchos de sus efectos, incluyendo la ansiólisis, la sedación, la tolerancia y la dependencia. Además, añaden que las diferencias en la expresión o función de los receptores GABA pueden modular tanto la actividad beta como la inhibición neuronal, proporcionando evidencia sólida de que el GABA2 es un gen clave en el riesgo del alcoholismo. En síntesis, el argumento del sistema dopaminérgico muestra que la vulnerabilidad al alcoholismo no depende solo del comportamiento observable, sino de variaciones en genes que regulan la comunicación neuronal. En particular, GABA2 destaca como modulador biológico clave del equilibrio entre excitación e inhibición, lo que influye directamente porque algunas personas son más sensibles al efecto del alcohol que otras. Los estudios con gemelos muestran con claridad esta influencia.
La evidencia indica que el riesgo de desarrollar un trastorno por consumo de alcohol es altamente heredable. De hecho, los factores genéticos explican cerca de la mitad de la variación individual en este trastorno. El doctor psiquiatra de la Universidad de Texas, Verhulst, y sus colegas encontraron que la mejor estimación de la heredabilidad del trastorno por consumo de alcohol fue del 0,49. También señalan que el TCA es aproximadamente 50% heredable, resultados consistentes entre estudios de gemelos y adopción que apoyan la validez de esta estimación. Los estudios de adopción son especialmente importantes porque permiten separar la genética del ambiente. Estos estudios demuestran que los hijos biológicos de padres alcohólicos mantienen un riesgo elevado de desarrollar el trastorno incluso cuando son criados por familias adoptivas que no tienen historial de consumo. Esto significa que la similitud entre padres e hijos persiste más allá del entorno compartido. Se trata por lo tanto de una influencia biológica que trasciende el ambiente inmediato. Los autores afirman que las investigaciones de adopción revelaron que la semejanza entre padres biológicos e hijos respecto al TCA se mantenía significativa aun cuando los adoptados eran criados aparte, con una heredabilidad global del 60%. Y agregan que las estimaciones de heredabilidad derivadas de estudios de gemelos y adopción fueron estadísticamente homogéneas, lo que sugiere que la influencia genética persiste pese a las diferencias ambientales. En resumen, el argumento de la similitud parental demuestra que el alcoholismo tiene un componente hereditario fuerte y constante. La evidencia de gemelos y adopción coincide en que la transmisión genética explica una parte sustancial del riesgo, y que esta influencia se mantiene incluso cuando cambian por completo las condiciones del entorno en el que crecen los hijos. En primera instancia, abordamos el argumento de la influencia cultural por etnia y género. Este sostiene que el desarrollo de los trastornos por consumo de alcohol en la infancia y la adolescencia está determinado principalmente por factores sociales, culturales y ambientales, ya que la influencia genética encontrada en el estudio fue prácticamente nula. Las interacciones sociales y los entornos culturales moldean la curiosidad y disposición inicial de los niños hacia el alcohol. La llamada niñez media es una etapa clave. Aquí los niños forman su identidad, consolidan sus amistades y aprenden normas sociales. El investigador Troy Pugh y su equipo de la Universidad de Cambridge explican que la niñez media es una etapa crucial en la que los niños establecen sus identidades y conexiones sociales con los pares, lo que puede influir en sus actitudes y comportamientos hacia el uso del alcohol. También señalan que factores ambientales como la presión de grupo, las normas sociales y el ambiente familiar probablemente tengan una mayor decisión en la influencia de iniciar el consumo del alcoholismo. Los resultados cuantitativos del estudio de Puga muestran claramente el peso del ambiente. La heredabilidad para los primeros sorbos fue apenas el 4%, un valor extremadamente bajo. En contraste, los factores ambientales compartidos explicaron el 62% de la variación en esta conducta. Esto demuestra que las diferencias en el comportamiento inicial hacia el alcohol dependen casi completamente del entorno, no de la biología. El estudio encontró una diferencia significativa en los primeros sorbos del alcohol según el nivel educativo de los padres y los ingresos familiares. Los niños con padres más educados y con mayores ingresos tendieron a mostrar una mayor prevalencia de consumo. Asimismo, factores como la seguridad del vecindario, la educación y la salud pueden desempeñar un papel significativo en la intención y en los primeros contactos con el alcohol. En síntesis, el argumento de la influencia social y cultural muestra que en las primeras etapas del desarrollo, el ambiente tiene un rol dominante. La curiosidad inicial, la intención de probar alcohol y los primeros contactos no están guiados por la genética, sino por el contexto. La familia, las normas sociales, el nivel educativo, la seguridad del vecindario y la cultura que rodea al niño. En segunda instancia, el segundo argumento nos explica que en las primeras etapas de la adolescencia, el ambiente juega un rol decisivo en el primer contacto con el alcohol. Si el inicio depende del entorno, entonces el riesgo posterior de un trastorno por consumo también tiene un origen principalmente ambiental. El estudio del Adolescent Brain Cognitive Development, también conocido como ABCD, demostró que el tiempo hasta el primer sorbo está influido ampliamente por factores ambientales. Esto significa que antes que los factores ambientales o genéticos se expresen, la conducta del adolescente depende sobre todo de lo que el entorno permite o limita. Es decir, quiénes lo rodean, qué normas hay en su casa, qué modelo observa y qué comportamientos se consideran aceptables. El mismo estudio ABCD reveló que los factores ambientales aumentan significativamente el riesgo de ese primer sorbo. Es decir,
que el riesgo de ese primer sorbo aumenta entre un 21 y 54% cuando existen estos factores ambientales y o prenatales. Por otro lado, también encontraron factores protectores. La religiosidad redujo la probabilidad de iniciarse en el alcohol, con un HBr de 0.85, lo que disminuyó el riesgo en un 15%. La participación escolar también redujo el riesgo, con un HR de 0.93, lo que representa una disminución del 7%. Estos resultados muestran que el entorno no solo determina si el adolescente puede acceder o no al alcohol, sino también decide si él quiere probarlo. El primer contacto ocurre porque el ambiente lo facilita, lo normaliza o incluso lo impulsa. En tercera instancia, el argumento a presentar señala que la exposición prenatal al alcohol y las condiciones ambientales durante la gestación tienen un mayor impacto decisivo en el desarrollo posterior de conductas de consumo en los hijos. Esto demuestra que el entorno, y no la herencia genética, cumple un papel central en la transmisión intergeneracional del alcoholismo. El consumo de alcohol durante el embarazo altera el desarrollo cerebral del feto. Estos efectos incluyen cambios neuroconductuales que predisponen a la impulsividad, dificultades de autorregulación y una mayor sensibilidad a los refuerzos del alcohol en etapas posteriores. En otras palabras, el entorno intrauterino afecta directamente al funcionamiento cognitivo y emocional del niño, aumentando su vulnerabilidad al consumo aún sin que haya un factor genético involucrado. El doctor en epidemiología Bereket Duco y sus colegas de la Universidad de Torrens, de Australia, señalan que el consumo materno de alcohol durante el embarazo causa efectos a largo plazo en el feto en desarrollo, incluyendo déficits neuroconductuales, restricción del crecimiento y alteraciones en la estructura y función cerebral. Además, explican que esos efectos ambientales prenatales pueden predisponer a los descendientes al uso posterior de sustancias y a problemas de conducta mediante alteraciones en el desarrollo de las vías cerebrales. A todo esto se suma el contexto emocional y social de la madre gestante. Factores como el estrés, falta de apoyo familiar y la aceptación cultural del consumo de alcohol durante los procesos de embarazo aumentan aún más el riesgo de que los hijos repitan patrones de conducta alcohólica. Y afirma también que los factores ambientales y psicosociales durante el embarazo pueden perpetuar los patrones intergeneracionales de consumo de alcohol a través del modelamiento y del deterioro del cuidado parental. En síntesis, este argumento muestra que la transmisión intergeneracional del alcoholismo no se debe solamente a la genética, sino sobre todo al ambiente que rodea el embarazo. La exposición prenatal a sustancias y condiciones psicosociales de la madre dejan huellas duraderas en el desarrollo cerebral y emocional del hijo, aumentando el riesgo de consumo en el futuro. A partir de los argumentos que hemos desarrollado, podemos ver que tanto el bloque genético hereditario como el bloque ambientalista están instituidos sobre evidencia sólida respaldada por fuentes académicas. El estudio señala que el estrés materno, la falta de apoyo social y las normas comunitarias que aceptan el consumo durante el embarazo se asociaron significativamente con una mayor probabilidad de beber alcohol, probabilidad al consumo, y cómo los estudios de gemelos y de adopción muestran la persistencia de la transmisión biológica aún en entornos distintos. Luego, en el bloque ambientalista, examinamos cómo las condiciones sociales y culturales moldean el primer acercamiento al alcohol en la infancia, cómo el entorno inmediato determina el inicio del consumo en la adolescencia y cómo la exposición prenatal al alcohol deja huellas profundas en el desarrollo neuroconductual del niño. Lo que más llama la atención del estudio de Choi es la precisión estadística con la que diferencian las influencias ambientales y genéticas en las primeras experiencias con el alcohol. Sus datos como la heredabilidad del 4% frente a un 62% de influencia ambiental compartida en los primeros sorbos muestran un manejo metodológico muy sólido, basado en modelos de tiempo hasta el evento y una muestra grande y longitudinal. Es un estudio fuerte, por lo mismo fue usado en dos argumentos de este video, porque no se limita a correlaciones, usa análisis que permiten estimar riesgos reales y progresiones del comportamiento, lo que da mucha credibilidad a sus conclusiones sobre la fuerza del entorno en etapas iniciales. Por otro lado, el metaanálisis de Berghus destaca por su rigor y consistencia. Su hallazgo de que el trastorno por uso del alcohol es aproximadamente 50% heredable es especialmente sólido, porque proviene de múltiples estudios de gemelos y de adopción. Dos de los métodos más confiables y más usados en la historia científica para estimar influencias biológicas. Lo más interesante es que sus estimaciones se mantienen estables incluso cuando los individuos han crecido en ambientes distintos, lo cual refuerza la validez del componente genético.
A partir de esta revisión surgen nuevas preguntas relevantes para nuestro marco de investigación. Por ejemplo, ¿existe un modelo matemático estadístico capaz de predecir la vulnerabilidad al alcoholismo integrando simultáneamente factores genéticos, ambientales y prenatales? ¿Cómo cambiaría nuestra comprensión del alcoholismo si pudiéramos medir en tiempo real la influencia de la genética, el estrés, el contexto cultural y las experiencias familiares? Y una de carácter político muy interesante. ¿Cómo deberían adaptarse las políticas públicas con tanta evidencia sobre las predisposiciones genéticas? Estas preguntas nos permiten avanzar hacia una comprensión más profunda del alcoholismo dentro del debate de su origen genético-ambiental, abriendo el camino para nuevas líneas de investigación y para una mirada más amplia del fenómeno. Esperamos que este análisis sustentado en la evidencia científica y en los estudios que hemos citado a lo largo del video les haya permitido comprender la complejidad del tema y las múltiples dimensiones involucradas. Muchas gracias por ver el video. Dale like y suscríbete. Los Super Sexy Boys.